Pasad. Pasad. Os agradezco tanto que hayáis venido a visitarme. Os esperaba en este nido de águila, pues me habéis acostumbrado. Es ya el tercer año que venís, después de los mítines del 1 de mayo. Pero no, a tantos no. ¡Cuántos jóvenes! ¡Qué alegría veros a vosotras! Sí, estáis ahí. Aquilina, Rosario. Amigas mías, casi unas niñas. Y desde Tremañes. No es pequeño el paseo. ¿Cómo estarán vuestros pies después de recorrer kilómetros de marcha? ¿Y los vuestros? Unos pocos años atrás, yo también hubiera hecho el camino que cada mayo se abra la esperanza con fiestas y reivindicaciones. Y no iría, claro, con estas alpargatas, demasiado blandas para llevarme ligera por las calles modernas en las que una nunca sabe cuándo hay que correr más veloz que los años. Pero son mullidas y cariñosas para mis paseos de anciana por estos vericuetos colgados sobre el mar. Esas me salvaron por pelos de la Guardia Civil cuando vino a detenerme. Los más jóvenes no sabéis, ocasión habrá luego si os interesa para recordarlo, que hace solo 10 años yo era una procesada en fuga por delitos de injuria. Ellas me llevaron como las botas del gato, lejos de aquí, deprisa. Y no sentí la comezón de la angustia ni el cansancio hasta que ya me encontraba en tierras del amigo Portugal. Luego recorrí sus caminos por valles y sierras. Subiendo a la Estrella, me hicieron una fotografía que tendré en algún baúl con papeles. Son idénticas a otras que durante años me sirvieron para andar, y no era ya una jovencita, por los montes cántabros y por los de esta tierra. Ellas me llevaron hasta el pico del Evangelista, en los picos de Europa. Fueron ellas, quién sabe, las que sosteniéndome con firmeza en aquel suelo pedregoso me permitieron ver la inmensidad del espacio, la belleza de una naturaleza inmaculada. Allí en las alturas sentí que volvían a mí los ecos de la felicidad de la infancia, cuando ascendía con mi padre por los riscos de Sierra Morena. Ningún día se vence al ocaso sin recordarle. Debo tanto a mi padre. Por mucho que escriba su nombre, ni aunque mis versos tuvieran el genio de Jorge Manrique, nada le alcanzaría, nada llegaría a igualar su afecto. Él me afirmó en los pilares de la vida, y cuando aún no levantaba un palmo de la tierra, escuchaba sus lecturas, que me trasladaban a los mundos que no veían mis ojos enfermos. Luego, cuando pude ver bien y leer por mí misma, todo lo hermoso sonaba con su voz. Pero que pronto el tiempo me aturdió con voces horribles, con palabras sacadas de libros antiguos que negaban el amor, que escudriñaban con ira en las almas. Tan pronto como supe que la libertad que portaban los héroes de la historia estaba en mi misma mano, y que si la agarraba con firmeza nunca me abandonaría. La libertad fue mi ángel guardián, yo su amiga fiel. Perdonadme, pero aunque os parezca cosa de vieja chocha, los recuerdos del pasado salen al camino como las chinas sueltas. Todo lo que somos es instante. Ayer y hoy se juntan sin pedir permiso. Quería deciros que mi padre me hizo conocer lo esencial de algunas pequeñas cosas que siempre nos acompañan.
De muy pequeña me hizo captar la función de nuestras ropas y calzado. Él me elegía lo más apropiado e higiénico para nuestras caminatas. Botas de gañán, alpargatas de campesina. Y mi pobre madre, perdida entre las páginas de la moda elegante, iba del susto a los disgustos, cada vez más frecuentes, al no ver a su hija única, más que de Pascuas a Ramos, con zapatos finos de París. Es que nos han atado tan corto. Y no fueron suaves los grilletes en nuestros pies, no. Fuera de los salones, de las casas, del paseo etiquetado por la moda, poco podía hacerse con aquellos grilletes de raso o de cabritilla, apretando, estrujando, elevándonos a un cielo nublado entre lazos, brillos y corsés. Siento que no podáis sentaros, el prado está demasiado húmedo y tengamos que permanecer aquí, a la entrada de esta casa, demasiado pequeña para que pueda acomodaros a todos como es de justicia. Pero quien más lo necesite, que pase y descanse un poco. Agua fresca si hay. Sé que algunos os acercáis con la curiosidad de ver en persona a esa mujer de la que se cuentan historias tan variadas. Una mezcolanza de verdades y cuentos para tontos, pero nada puedo hacer contra ello. Hay que dejarlo pasar, como al nordeste en los días claros. Un tributo por vivir cada día sin inclinarme. Ya me entendéis, porque al trabajo está claro que sí. Desde que amanece y abro, pero solo a la mañana, mis puertas y ventanas. Me gustaría pensar que cuando volváis allá abajo, guardaréis alguna de mis ideas. Dejad de lado la imagen. El tiempo y las erosiones debilitan la piedra. Fui joven y bonita. Tuve mis enamorados. Sobre todo cuando llegó el éxito con mi primer drama. Rienzi el tribuno. Tenía entonces 25 años. Los periódicos más importantes, revistas, salones, me abrían sus puertas. Pero nunca me dejé engañar. Tampoco, es verdad, me dejaron ser ilusa, pues mis versos sorprendían al tiempo que se celebraban. No se esperaban de una mujer joven, bonita y que hasta tenía novio. Decían que eran varoniles mis versos, pues cantaban asuntos tan serios como la libertad. Desde entonces me acompañan palabras varoniles, cada vez que trato de ser una mujer y no un jarrón isabelino. Palabras. Pero como ahora, eran mucho más que palabras lo que tenía que cambiar. A ello me puse, a mi manera, escribiendo. Escribí dramas como El padre Juan. Menudo escándalo se armó. Todo el teatro vendido y solo pude hacer la primera representación. Allí supe bien quién gobernaba el gobierno y hasta dónde llegaban las libertades de la crítica teatral. Y todo por llevar las controversias de la vida al teatro, por representar con naturalismo el folletín cotidiano, por admirar a Galdós y no al padre Coloma. También escribí artículos, cuentos, toda una vida escribiendo, sin otra limitación que la ignorancia propia de una pobre mujer española. Pero, de igual manera que usted ha decidido hoy cuál es su compañía, yo también busqué en mi cerebro, aparté las cortinas del miedo, salí a la calle y firmé compromisos que fueron para toda la vida. Y no me refiero al matrimonio canónico, que es una trampa para atraer timoratos, no. Mi compromiso fue con los ideales de la República, con los nunca viejos principios que deben sostenerla: la igualdad, la fraternidad, la libertad. Busqué entre mis semejantes y encontré hermanos y hermanas sin otros lazos de sangre que el amor a la humanidad,
al progreso, a la paz en la armonía universal. Esa fue mi vida. Cuando pude darme un nuevo nombre en la sociedad masónica que me acogió, fue Hipatia. Era el nombre de una sabia matemática de la vieja Alejandría, una mujer cultísima que tuvo la desgracia de vivir en un tiempo que no estuvo a su altura. Fue destrozada por los ignorantes y por el tirano de turno. Muchos siglos después, una mujer española quería llevar con honor su nombre. Esa memoria y su fuerza podemos tener también las mujeres. Hacer que los nombres tomen cuerpo, sean algo más que sonoras palabras. Amigos, amigas, disfrutad del encuentro. ¿Sabéis de mí por mi propia voz? Voy a descansar un poco. Entre tanto, conviene que otros que dicen conocerme os cuenten su historia. Encima de la mesa de la cocina tenéis también, si queréis, recortes de artículos míos.
El verdadero culto que se da al gran arquitecto consiste principalmente en las buenas obras. Ten siempre tu alma en un estado puro, para aparecer dignamente delante de tu conciencia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz bien por amor al mismo bien. Estima a los buenos, ama a los débiles. Huye de los malos, pero no odies a nadie. Escucha siempre la voz de tu conciencia. Sé el padre de los pobres. Cada suspiro que tu dureza les arranque son otras tantas maldiciones que caerán sobre tu cabeza. Parte con el hambriento tu pan, y a los pobres y peregrinos mételos en tu casa. Cuando vieses al desnudo, cúbrelo y no desprecies tu carne en la suya. No seas ligero en airarte, pues que la ira reposa en el seno del necio. Detesta la avaricia, porque quien ama las riquezas ningún fruto sacará de ellas, y esto también es vanidad. El corazón de los sabios está donde se practica la virtud, y el corazón de los necios donde se festeja la vanidad. Respeta a las mujeres, no abuses jamás de su debilidad y mucho menos pienses en deshonrarlas. Si tienes un hijo, regocíjate, pero tiembla del depósito que se te confía. Haz que hasta los 10 años te tema, hasta los 20 te ame y hasta la muerte te respete. Hasta los 10 años sé su maestro, hasta los 20 su padre y hasta la muerte su amigo. Piensa en darle buenos principios antes que bellas maneras, que te deba rectitud esclarecida y no frívola elegancia. Haz un hombre honesto antes que un hombre hábil. Lee y aprovecha, ve e imita, reflexiona y trabaja. Ocúpate siempre en el bien de tus hermanos y trabajarás para ti mismo. No juzgues ligeramente las acciones de los hombres. No reproches y menos alabes. Antes procura sondear bien los corazones para apreciar sus obras. Habla moderadamente con los grandes, prudentemente con tus iguales, sinceramente con tus amigos, dulcemente con los pequeños y eternamente con los pobres. Justo y valeroso, defenderás al oprimido, protegerás la inocencia sin reparar en nada de los servicios que prestares. El día que se generalicen estas máximas entre los hombres, la especie humana será feliz y la masonería habrá terminado su tarea y cantado su triunfo regenerador. Era una mañana de la primavera pasada. El cielo estaba azul, límpido. El mar enviaba a la tierra una brisa perfumada por algas frescas. Algunas espumas leves contorneaban la punta del cabo de San Lorenzo y grandes gaviotas blancas y grandes cuervos negros matizaban el horizonte con rasgos de luz y de sombra. Todo era paz alrededor. ¿Qué mejor hora para el trabajo? Preparé los avíos de fregar el suelo de mi cocina, la única pieza de mi casa en que vivo, pues al entrar el viento de las catástrofes en mi hogar, paralizó de golpe toda la instalación en mi modesta nueva casa. Muebles, vajilla, ropa, antigüedades, todo quedó encajonado, enfardado, embaulado, conforme había llegado por tren o por barco, ante el hundimiento inesperado de mi pobre peculio. Y solo la cocina, que es la comida, y algunas camas de campaña, que son el descanso, pudieron organizarse para el servicio. Sacar, recomponer e instalar. Todo lo demás cuesta dinero. Mi cocina es, pues, mi salón, mi despacho, mi comedor y mi gabinete. Hay que tenerla escandalosamente limpia, puesto que en ella se han de desenvolver todas las actividades de la vida doméstica. Respirando a pleno pulmón aquel aire marino de salud y fuerza, agarré el estropajo y me puse a fregar tabla por tabla. No de través, fregadura de sucias, sino al hilo del madero.
Un cubo y otro cubo, sacados de mi aljibe, eran llevados y traídos por mis manos. Asistentas, criadas, suponiendo que unas y otras quieran servir en casa de una hereje tan remarcada como yo. Las unas son en su mayoría correveidiles de los hogares. Las otras, aún las más toscas, cuestan 15 duros mensuales entre salario, manutención, si se les da como se debe, igual cantidad y calidad de alimento que comemos, y derrochamiento. 15 duros mensuales. Con 5 duros más tengo yo que atender absolutamente todas las necesidades de mi hogar. A fregar, pues. Me puse a ello y a cantar. Siempre que trabajo físicamente, me pongo a cantar. El pulmón se mantiene más sano. La melopea del canto da ritmo al trabajo y la tarea se hace más leve. Canto las rondeñas del país de mi padre, Jaén, aquellos dulces y suaves cantos que en las monterías de Sierra Morena oí y aprendí de niña, cuando aquellos serranos de imaginación incomparable inventaban historias cantadas respondiéndose los unos a los otros. Fregaba y cantaba, inventando coplas, como siempre que canto. Los cantares que yo canto, todos se los lleva el viento, son mariposas del alma, cuyo jardín es el cielo. Peínate siempre de espaldas al espejo de tu cuarto, que seas bonita o fea, lo mejor es olvidarlo. Chocita mía del Cervigón, déjame morir bajo tu techo, donde puedo cantar a voz llena, sin que la varaunda ciudadana me perturbe. Una tabla fregada y otra copla. Nacer y morir es llanto, y entre medias padecer. Es triste y dura la vida, mas ¿qué le vamos a hacer? Golondrinita querida, que pías en mi ventana, hoy soy yo la que te escucha, ¿quién te escuchará mañana? En esto llegó hasta mí una cascada de notas sonoras intensas, moduladas soberanamente, admirables, que me dejaron con el estropajo en alto y la mano izquierda rígidamente apoyado en el suelo, la boca abierta con la última sílaba del cantar y los ojos girantes al unísono que buscaban alrededor de dónde había salido aquella escala de potencia melódica maravillosa. ¿Habré oído mal?, me dije. ¿Sería el eco de mi propia voz que resonaba agrandada por el amor propio en las fibras de mi corazón? No. Yo tengo voz de contralto, pero sin educar. Desordenada, brava, intensa y extensa, más como un potro recién salido de la dehesa, que aun siendo de raza, siempre resulta un bruto asustador y levantisco. No, de mí no era aquel torrente majestuoso de notas ligadas, flexibles, dulces, intensísimas. ¿Qué era aquello? Me levanté, me quité el mandil, me sequé las manos y en esto volvió la escala sonora. Y ya no fue escala solo, fue
una canción. No sé de qué, pero cantada de una manera incomparable, armoniosamente, deliciosamente expresada, llena de matices suaves, melancólicos, varoniles, con una entonación y un ritmo y una seguridad de artista superior. Canción llena de maravillosas modulaciones que era para los oídos lo que son para los ojos las plumas de los colibríes americanos. Un conjunto de piedras preciosas, todas irradiando y todas formando un astro fascinador. La voz aquella, voz que la fantasía imaginaba ser venida de un mundo distinto de este. Aquella voz venía del lado del mar. Me levanté, salí de la cocina, di la vuelta a la casa y me paré junto a la tapia que da al acantilado. La voz había callado. ¿Sería un marinero pescador? Los 60 metros de talud casi recto que van de mi casa al mar no permiten llegar hasta arriba las voces humanas. Además, los pescadores cántabros cantan muy pocas veces. Allá, en las playas de la cornisa genovesa, en Savona, en Noli, Alberiga, en aquel mar Mediterráneo, azul y límpido como un lago, y muy pocas veces enfurecido, los bateles tienen andar de cisnes. Se deslizan, ondulan sobre el lomo manso de las olas. El canto brota del alma del marinero como una evocación al ensueño, al resbalamiento de la vida sin grandes penas. Este áspero mar cántabro, casi siempre rugiente, no permite al alma vivir adormecida. Tiene que atisbar el sacudimiento de la galerna. El bajel pesquero ha de llevar a bordo hombres rudos, bravos, que cuenten con la muerte a todas horas y el ensueño nunca. ¿De dónde habría salido aquella voz que ahora callaba? Cogí una escalera de mano y me subí por ella a lo alto de la tapia. Nada se veía. Me iba a bajar y la voz tornó a oírse. Venía de debajo, de los acantilados practicables por más allá de mi casa. Subía con la brisa marina pura, fresca, en facetas brillantísimas que querían los oídos, se metían en los sesos, saltaban por toda la cadena de ganglios y golpeaban el corazón con las argentinas tonalidades de una cascada de cuentas de oro prendidas en tirsos de cristal. Primero salieron de allá, de entre las rocas, 1, 2, 3 escalas ascendentes y descendentes. Después empezó otra canción, arrulladora y valiente, suave y cálida, armoniosa, divina. Mis manos se levantaron en alto, mis ojos se llenaron de lágrimas. Aquello era magnífico,
entusiasmador. Todo el ambiente se llenaba de voz. Todo el horizonte, hasta las gaviotas y los cuervos parecían saturados por aquella espléndida, atronadora voz que vibraba en la brisa con una torrencial modulación de arpegios, como si 1000 angélicas gargantas, fundidas en una sola vocalización, cantaran un coro celeste. Yo estaba estática. No había oído nunca algo semejante. Mi mente saltaba sobre los recuerdos. A ella venían reminiscencias de la voz de Tamberlik, que en mis juveniles años había oído en temporadas enteras desde nuestro palco del Real. Aquella áurea voz que sabía velarse con lágrimas y dramatizarse con sonrisas para llegar directamente al corazón. Allí estaba Mario, la cultísima voz de Mario, varonil y persuasiva, sin feminidades ni asperezas. Allí estaba toda aquella pléyade de artistas cuya estrella era la Patti. Y allí estaban también todos los grandes bajos, Bruconi, cuya voz en las últimas notas nunca era bronca ni ruda, sino recia y pastosa. Y más cerca de allí ahora estaba Tita Rufo, en aquellas escalas del barbero, matizadas, brillantes, engarzadas unas con otras en una sola vocalización, como si el aliento humano no estuviese sujeto al mecanismo del fuelle y fuese libre de toda ley del automatismo pulmonar para poder expandirse libremente toda una eternidad, sin reposo ni fatiga. La canción terminó. ¡Bravo! ¡Bravo! Gritaba yo desde lo alto de la escalera, aún a trueque de romperme la crisma. No sabía a quién aplaudía, pero sabía que aquella voz que subía de los rocosos acantilados era lo más hermosamente soberbio que he oído en mi vida. Y he oído a todos los grandes artistas de un cuarto de siglo. El suelo de mi cocina quedóse sin fregar. Cogí los anteojos y me subí a los altos de la casa para ver si descubría al cantor. Al poco tiempo vi subir a 2 caballeros por una senda de los acantilados. Uno de ellos era arrogante, bien trazado. La anchura de sus hombros, el aire tranquilo con que subía la pendiente, me dijeron que allí estaba el pulmón potentísimo de donde había salido aquel huracán armonizado de voz. Su rostro jovial, simpático, de frente despejada, de mirada hacia arriba y sonrisa bondadosa. Me dijo también que allí dentro se formaba aquella conmovedora y aterciopelada voz. Los 2 paseantes se alejaron hacia Gijón. Al volver mi compañero a casa, le conté lo ocurrido. Por las señas, ese es Servando Vango, me dijo. ¿Vango? Vango. Vango. Hoy me llegan noticias desde Madrid, diciéndome que el Vango aquel que cantó un día de la primavera pasada en los acantilados del Cervigón ha causado allá en la corte la misma impresión emocionadora y entusiasta que me causó a mí. Bien por Vango, que las brisas de este mar Cantábrico le lleven los ecos de mis bravos y mis palmadas. Oh, libertad, fantasma de la vida, astro de amor a la ambición humana.
El hombre en su delirio te engalana, pero nunca te encuentra agradecida. Despierta alguna vez. Siempre dormida cruzas la tierra como sombra vana. Se te buscan el hoy para el mañana. Viene el mañana y se te ve perdida. Cámbiase el niño en el mancebo fuerte y piensa que te ve. Triste quimera. Con esperanza de llegar a verte, ruedan los años sobre la ancha esfera y en el último trance de la muerte aún nos dice tu voz: espera, espera. Desde que esa mujer vive ahí con sus espíritus o sus diablos, nunca jamás volvió a brotar una hierba en ese ribazo. Los ganados de Cabueñes padecen enfermedades que antes no tenían, y hasta algunos niños se van secando sin saber por qué. Nada, que esa mujerona ha venido a esparcir por estos sitios un aliento fatal. Pues bien escondida y bien sola que vive, Morcín. ¡Buah! Eso de vivir solos no reza con los espiritistas ni con los nigrománticos. Por de pronto, no es la primera vez que la oigo hablar a grandes voces con sus gatos y sus puercos, o con sus gallinas o sus perros. ¿Qué tiene eso de particular? ¿En una casa de campo? No, en otra persona no lo tendría, pero en esa, vaya. Dicen que es además libre pensadora. ¿Y usted sabe lo que es un libre pensador, Morcín? ¡Carape! Si yo mismo lo dice, es el hombre que tiene la cabeza sin atadero. En cuanto a la individua esa, yo tengo la seguridad de que sus gatos y sus perros son personas que ella tiene encantadas allí, convertidas en bestias. ¡Qué disparate! Encantadas, sí señor. No hay un espiritista ni un libre pensador que no sepa convertir a las personas en bestias. Pero lo tocante a lo demás, en una casa endemoniada, nunca se vio a un cristiano viviente, y a pesar de eso, algunas noches se sienten allí unas de claridades y de ladridos y de maldiciones que Dios tirita. ¿Usted oyó eso? Sí, señor. Y además, ruido de cadenas y aullidos de lobos y alaridos de cursas. ¡Uy, si usted lo oyera! Pasaba yo por aquel surco a las 9 de la noche del día de difuntos, cuando entre los silbidos del viento oí... Siempre, desde luego, usted delira. ¡Oh! Deliraban. Mal rayo me coma. Entonces también deliraban Antón de Badial y Juan de Naveces. ¿Qué les pasó? Me valga Dios, casi nada. Venían a las 11 de la noche de allá, de la Providencia, la noche de tormenta grande, cuando al pasar por cerca del acantilado, oyeron, entre los ronquidos del mar y los bufidos del viento, unos gritos que... la apocalipsis, unos gritos que sonaban en el aire, entre el nublo. De pronto, ábrense las nubes, y entre las nubes vieron un fulgor sangriento, y entre el fulgor y las nubes vieron que volaba, en medio de un gran remolino de espantables espíritus, a esa mujerona montada sobre los riñones de un gran demonio de color verde, con unas alas. Ahora que lo dice usted, Morcín, de la que venía de casa, me encontré en el puentín de madera que atraviesa el Piles con uno de la curia de Gijón, el cual me informó que iban a proceder al encarcelamiento de doña Rosario Acuña con motivo de la famosa carta. Sea usted clemente con esa infeliz. Andar volando por entre esos riscos como alma en pena, en noche de tempestad y sentada sobre los riñones de un demonio verde alado espantable, qué mayor castigo, qué mayor tormento. ¿Y usted lo ha creído, hombre? ¿No lo he de creer? Sépase usted que la Acuña es atea, y para los espíritus sin Dios no puede haber reposo ni consuelo.
Peregrino de morada en morada. Su jornada traza un surco de llanto en el camino y queda con la muerte terminada. ¿Es el llanto y la muerte su destino? ¿O es la tierra el umbral de otra morada? Carlos. Carlos. Es inútil que grite. No me va a oír. Además, ¿qué le importa a él un abanico de mi madre? Si lo llevo o lo dejo aquí con los platos de la vajilla de Limoges. O esta bandejita de Messén, tan admirada por mi padre. Pues me acompañan con sus historias pequeñas. Cuando la imaginación se agota, los años y el cansancio lo llevan todo. Estas cosas me ayudan a saber quién soy. Me hablan cuando las miro. Ellas son también supervivientes. A lomos de mula llegaron hasta aquí, con la esperanza de alargar las raíces de mi casa nueva. La última casa, creí yo. ¡Qué ilusión! Carlos me dice que no hable sola, que escriba. Como si una pudiera escribir de su intimidad del mismo modo que redacta un artículo para la prensa. ¡Qué desvergüenza! Además, ¿cuál es el inconveniente de hablar a solas? ¿Por qué hay tanto miedo a escucharse? Como si las pobres locas que hablan solas por los pasillos del manicomio lo fueran por hablar, y no a causa del silencio que las acompaña. Siempre ese miedo a las palabras desnudas, a las que nacen para decirnos: mírate, así eres, esta es tu vida, la que tú has elegido. No, eso no. La libertad fue escasa. La que me han dejado recorrer por añejos pasillos, marcados generación tras generación por las convenciones. Pero, ¿cómo vivir y conformarse con pisar las huellas de mi madre? O de las mujeres que vivieron, trabajaron, crearon, amaron e invisibles se fueron a la muerte entre algodones de falsas palabras.
¿Qué hay de ellas en el mundo? Yo me engañé muchas veces. Creí que una podía ser mujer del siglo XX y mostrar al mundo su vida y sus ideales. Escribir sus ilusiones de mujer que se siente compañera o hermana del hombre, del género humano. Pero apenas el siglo se asoma sobre esta tierra y las palabras son como las mujeres, silenciadas, arrinconadas, arrojadas al lodazal de la hipocresía. Pero llegada a este punto alto de mi camino, no voy a engañarme de nuevo, no. Si nunca quise las palabras afeitadas por monsergas rituales, falsas como la boca hipócrita que las saca al mundo, lo escrito y lo dicho, ahí se queda. Los moralistas al viejo estilo no van a encontrarme arrepentida y sumisa. No me valen ahora consejos de amigo. París nunca valió una misa, menos esta querida casa a medio hacer. Vosotras, palabras que lleva la mar, sois ahora mi verdad y mi consuelo, mi voz y mi escritura. Apenas amenace el alba, deberemos estar más allá del valle. Nada fue fácil en mi vida. ¿Por qué iba a serlo ahora en la vejez? Seréis los cachivaches y los mamotretos que se esperan propios de una bruja. ¿Quién va a encontrar sentido luego a mis adornos de mujer joven, que en época ya lejana bailaba en los salones elegantes o se adornaba para oír a la Patti en el Teatro Real? ¿O quién va a entender estos tarros de semillas que iban a adornar de flores estos prados ariscos? Ahí quedáis, sin embargo, expuestos a la curiosidad malévola y prueba de Dios sabe qué hechizo brujeril. Quedáis como botín de guerra cuando salga de esta sala. No deja de ser chusco que unos pobres ignorantes me hayan visto cabalgar sobre las nubes de una tormenta a lomos de un diablo verde. No sé si con escoba o sin ella. Tiene menos gracia que se me acuse de agostar los prados cuando arrecia el norte, o de secar los pechos de las madres, más hambrientas que los perros. Pero el vulgo crédulo me ha visto. Me ha visto. Lo cuenta también un periodista emigrado a La Habana. Así de absurda es la vida. Lo escribe en el Diario de la Marina y desde entonces mi credencial de bruja está certificada para el común que lee sin pensar ni coma, o que repite las habladurías malintencionadas por mentes bárbaras que creen que una mujer librepensadora es amiga del diablo. Pintoresco, ¿no? Porque el diablo es cosa de beatos. Siempre lo tienen al acecho de sus vidas, aunque en el fondo maldito el caso que le hacen. Mucho miedo al infierno, pero si hay que matar, se mata al enemigo y al hermano. Si hay que robar, se roba. Si hay que violar, pues a ello, que los instintos se perdonan. Y el diablo abajo y ellos arriba. 60 años. Éxito, lisonjas, lucha, pérdidas. Padre idolatrado, madre querida, sola,
y con los hermanos de Ideal, sobre todo esas hermanas valerosas como Ángeles López de Ayala. Y tú, Carlos, compañero leal desde aquel día luminoso de junio en Pinto. 30 años ya, y no has dejado de poner flores de acacia en mi camino. Pero no es momento para melancolías, no. ¿Qué más quisieran que encontrarme derrotada, ensimismada, entregada al abatimiento? ¡Carlos! ¡Carlos! La jarca de la universidad. El Heraldo de Madrid hizo el relato de un suceso ocurrido a las puertas de la universidad, del que han sido protagonistas unos caballeros estudiantes que se pusieron en acecho a la salida del claustro para insultar de palabra y hasta de obra a unas cuantas jóvenes estudiantas de la Facultad de Filosofía y Letras. Un carretero que pasaba por el sitio del escándalo puso en fuga vergonzosa a los insultadores de aquellas mujeres. Este es el sucedido por el cual se escandalizó el Heraldo, llamando jarca a la hueste que acometió a las jóvenes por la sola razón de ser muchachas guapas y estudiantas. Esto pasa en la Universidad de la capital española. ¿Y qué significa esto? Pues nada más que lo siguiente. Excepto unos pocos españoles, la mayor parte perteneciente a la categoría social del carretero y el resto de dicha parte a la categoría de los Costa, Pi y Margal, Linares, Giner y unos poquitos más. Todo el resto de los españoles no son ni machos siquiera, no, porque ni los perros, ni los berracos, ni los garañones, ni aun los mochuelos machos acometen a las hembras. Un país de fatuos, de machos que no consiguen librarse del fantasma del dominio, que corren el riesgo de ser impotentes, de solo pensar en una mujer con opinión. Esto es. Lo de menos es que sea ahora la Acción Católica la que levante el revuelo. ¿Cuántos amigos, cuántos de nuestros correligionarios salen con la pluma a defenderme de la barbarie y la turbamulta? Unos pocos. Los más sumisos o avergonzados consideran imprudente el artículo, feo su estilo para una escritora, impropio su lenguaje para una mujer, porque denuncia, escarnece e insulta. Mucho menos de lo que muchos machitos vociferan y sus compañías femeninas escuchan con indisimulado arrobo en una tarde de toros mientras salta la sangre. ¿Qué van a ser ellos? ¿Amas de cría? No, no. Los destinos hay que separarlos. Los hombres a los doctorados, a los tribunales, a las cátedras, a las timbas y a las mancebías de machos. A ser unas veces ellas y otras veces ellos. Las mujeres a la parroquia o al locutorio, a comerse o amasar el pan de San Antonio. Y luego, las de clase media, a soltar el gorro y la escarcela, a ponerse el mandil de tela de colchón y a aliñar las alubias de la cena, a echar culeras a los calzoncillos o a curarse las llagas impuestas por la sanidad marital. Si son de la clase alta, a cambiarle semanalmente de cuernos al marido, unas veces con los lacayos y otras con los obispos. Este es el camino verdaderamente derechito y ejemplar de las mujeres. Y sí, se me fue la mano. Al fin y al cabo, estaba en mi derecho. Escribía a mi amigo Luis Bonafú, y con él no caben disimulos femeninos. Pero, ¿quién se extraña? 30 años antes, cuando los próceres e ilustres de la academia, de las academias y los cenáculos madrileños valoraban mi éxito teatral por Rienzi, decían que mi voz sonaba enérgica y varonil.
varonil. Les asombraba que una mujer joven y guapa pudiese enhebrar versos superiores a los desmayos amorosos de las poetisas de salón y moda. Les parecía milagroso. Y no fui la primera en escribir teatro. Y además, en plena Restauración, en hacer oír versos a la libertad. Ya ni les cuento lo que escribieron, pero sobre todo lo que murmuraban a escondidas, a grupo cerrado. ¿Se imaginan ustedes? Y mucho tiempo después siguen los fantasmas que me observan de lejos, sin atreverse a preguntar o a venir a mi casa, a plena luz del día, a un lugar que es templo al sol, al aire, desde el que la vista se pierde en lejanía, en libertad. Pero no, porque mi estilo ahora resulta injurioso, porque desvela la cobardía del que se considera superior a la mujer y se atreve a insultarla por ir a la universidad en pleno siglo XX. Y luego, en la intimidad, se encoge ante las argucias o el dominio de una madre que las más de las veces habla por boca del cura. Un disparate todo. Y yo aquí, a punto de partir hacia Dios sabe dónde, ya casi sin dinero, como los viejos vagabundos. Pero los cielos abiertos antes que la cárcel. ¡Qué horror! No hay selva ni incertidumbre comparable. ¡Carlos! Peregrino de morada en morada. Carlos, hay que irse ya.
En aplicación de un indulto real y tras 2 años de exilio en el Portugal republicano y revolucionario, Rosario de Acuña volvió a la que sería definitivamente su última casa. El 5 de mayo de 1923, a los 72 años, nuestra escritora murió en su casa del Cervigón, en lo más alto del Cabo de San Lorenzo, a consecuencia de una embolia cerebral. Una gran manifestación de duelo del pueblo de Gijón la acompañó hasta su última morada, en el cementerio civil de Ceares, a espaldas del sagrario de la capilla que allí tiene la romana iglesia, a la que dedicó su poema Más allá de la muerte. Cuando la muerte tienda sus alas sobre las sienes de mi cabeza y con sus duros labios de esfinge bese mi frente pálida y yerta, cuando en sus brazos llega a enlazarme y mis oídos oír no puedan y mis palabras no hallen sonidos y mis pupilas se queden ciegas, cuando ya nada del mundo pase por los umbrales de mi conciencia, recostada junto al abismo, espere solo la paz eterna. En ese instante supremo, el alma mandará al cielo su luz postrera, la última ráfaga de sentimiento, la última chispa de inteligencia. Con esa chispa, con esa ráfaga, como fatídica visión horrenda, irá el recuerdo, vivo y perenne, de la católica romana iglesia. Y por encima de mi sepulcro surgirá entonces mi anatema, grito del alma que, eternamente, irá diciendo: «Maldita sea».